Vamos a hacer una oración. Le pido a mi hermano Jorge, por favor. Así como estuvimos viendo el pequeño vídeo de Juan, Evangelio de Juan, Jesucristo entabla la conversación con Nicodemo. Nicodemo, en Juan capítulo 3, abre tu Biblia, ve conmigo. Juan capítulo 3. El varón Nicodemo. Este hombre fue de noche a ver a Jesús. Y habíamos quedado en clase pasada, vamos a darle continuidad a este estudio. Así como la serpiente fue levantada, verso 14, Juan capítulo 3, verso 14. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, porque todo que en él crea va a tener vida eterna. Entonces, analizando un poco el texto, Jesucristo, el más sabio, el todopoderoso, el verdadero y único Dios, porque es el Hijo de Dios en deidad y en Trinidad. Él sabe y conoce absolutamente lo que está alojado en el corazón de cada uno de nosotros. Porque inclusive cuando él predicaba y estaban los fariseos presentes y ellos empezaron a murmurar, ¿te acuerdas del texto? Él sabía lo que estaban cavilando en vuestros corazones. O sea, no murmuréis, no sigáis murmurando. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús va a tocar el texto de la serpiente de bronce, no por casualidad, porque Jesús sabe que ha venido a él un maestro de Israel. No cualquiera, es el maestro Nicodemo, pertenece al Sanedrín, aproximadamente 70 sacerdotes con el sumo sacerdote Caifás y Anás. Ese hombre domina la escritura, así como en el desierto Moisés levantó una serpiente de bronce, así yo seré levantado. ¿Te acuerdas el texto cuando Moisés levanta la serpiente de bronce? Empezaron a salir serpientes venenosas. ¿Por qué salieron las serpientes venenosas? Porque Dios manda serpientes venenosas. El pueblo renegaba de la roca y del agua. El pueblo renegaba del pan maná del cielo. El pueblo renegaba, inclusive me es mejor quedarme como esclavo en Egipto con Faraón que comer este pan de cansancio. Este pan de cansancio. Viene Dios, bueno, voy a darle perdices. Ahora estoy cansado también de tanta perdiz. El pueblo siempre renegando, y Dios le dijo al pueblo, pues te voy a enviar a las serpientes venenosas, y todo aquel que sea mordido va a morir, pero aquel que se humille y gire su rostro a ver la serpiente de bronce que Moisés va a levantar, ese será salvo. Fíjate cómo Dios humilla el corazón del hombre. ¿Cómo Dios humilló el corazón de Faraón? ¿Cómo lo humilló? ¿Cuántas señales tuvo que hacer Dios para humillar el corazón de Faraón? Dice la palabra que son 10 plagas en Egipto. Y la última, le mataron a su primogénito, el hijo de Faraón.
¿Por qué comienzo con este texto? ¿Qué hacemos cuando nacemos de nuevo? Esa es la pregunta. Voy a leer un poco aquí esta introducción. Tiene como título Una vida agradable a Dios. Todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús son hijos de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:26? Lo pueden leer, hermanito. Gálatas 3:26 y 27. Todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús son hijos de Dios. Gálatas 3:26 y 27 lo pueden leer, hermanito. Estamos en un estudio bíblico. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén, hermano. Entonces, según el texto bíblico, hermanita, hermanito, la única forma de que yo sea llamado hijo de Dios es que tengo que estar revestido de Dios, y eso es a causa de el bautismo. Entonces, un niño, ahora le pongo el caso a los papás y a las mamás, un niño que ama a sus padres, es obediente, es amoroso. Un niño se caracteriza en cuanto al amor, bendiciones, hermanitos, por el deseo de agradar a sus padres. Por el deseo de agradar a sus padres. A primera fila, hermanito. Entonces, este niño tan amoroso, tan obediente, su mayor anhelo es agradar a los padres. ¿Usted cree que lo que estoy diciendo siempre se cumple? ¿Los niños son todos amorosos y todos son obedientes? Depende. Jesucristo, con 12 años, ¿qué le pasó? Se le perdió a su madre, estaba en el templo discutiendo, el mismísimo Hijo de Dios. Es necesario, madre, que yo esté en los negocios de mi padre, pero igualmente me voy contigo, se sujeta. Pero tú imagínate por un instante la casa de María, de José, de Jesucristo, sus hermanos con él, porque María no solamente tuvo a un niño concebido del Espíritu Santo, fue el primogénito, significa el primero entre muchos que tuvo María, y eso está en el Evangelio de Marcos. Entonces, el tema que yo pregunto, ¿cómo era el carácter de Jesús en esa casa? ¿Tú te imaginas a Jesucristo de pequeñito, cómo amaba a su padre, siendo el mismísimo Hijo de Dios? Él es el amor, Él es el Dios hecho carne, Juan capítulo 1, y vimos aquel verbo que habitó entre nosotros, y el verbo se hizo carne. Digo todo esto porque si realmente somos hijos de Dios, debemos amar a nuestros padres con gran amor y obediencia. Un hijo de Dios busca agradar a su Padre en el cielo, someterse a su voluntad. Este atributo verdadero es un atributo que se va cosechando. Es entendiendo lo que ha pasado en la cruz. Yo quiero preguntar, ¿qué pasó en la cruz? ¿Para qué está la cruz? Hay veces que la cruz es vendida ahí fuera como un souvenir, como algo religioso. Y vamos a colgarlo en un crucifijo, inclusive le ponen la figura de un ser humano colgado. Puede ser Jesús, puede ser los miles de miles crucificados por nosotros. Porque la cruz es un instrumento de muerte. ¿Por qué digo esto? ¿Qué significa la cruz para mí? ¿Y qué significa la cruz para el mundo? Para mí la cruz significa que yo tenía que haber estado allí, empalado, yo, no Jesús. Porque por mis pecados fue llevado Jesús a un madero. Porque la muerte que yo merecía la pagó Jesús. ¿Qué dice Romanos 8:14? Puede leerlo, hermanito. Romanos 8:14. Es necesario ser guiados. Por eso es que si yo entiendo la cruz, puedo comprender y entender quién me está guiando. Romanos 8:14, por favor.
Hermanita Ana, ¿usted se acuerda en el huerto del Getsemaní? Jesús le pedía al Padre que no hiciera su voluntad, hiciera posible que pasara la copa, lo dijo 3 veces. Pero él, siendo un hijo obediente, yo no hago lo que por mi propia cuenta tengo que hacer. A mí mi Padre me ha dado mandamiento y él lo va a cumplir. Si Jesús nos dio la salvación, ahora empiezo a preguntar, ¿qué mandamientos me ha dado Jesús para yo cumplir? ¿Qué cree usted? Imagínense que hoy nos acercamos a Jesús, como vimos el video con Nicodemo, y para Jesús lo más importante era hacer de nuevo. Y nacimos de nuevo. ¿Qué quiere Dios de mí? Imagínate eso. Una pregunta, otra pregunta más, porque son muchas que hay que hacerse. ¿Usted cree que si usted era mentiroso, usted era mal hablador, usted era un borracho, un violador, un asesino, un adúltero, un fornicario, llámese cualquier pecado, se sumerge en el agua, entiende lo que es la cruz de Jesús, sabe lo que está haciendo para su propia salvación, quiere morir sepultado con Jesús en un bautismo, porque no es capaz de salvar ni su propia vida, sale, pero sigue siendo mentiroso porque necesita rectificar su vida? Una persona no es capaz, hermano, no existe. Si la persona sale del agua y esa persona tenía malas costumbres, debe empezar a trabajar para corregir su vida. No existe, hermano, el abrir y cerrar de ojos. Ya Alejandro no mentía y segundos después nunca soltará una mentira, nunca dirá una mala palabra y nunca errará el blanco. Empezamos a corregir nuestra vida, porque el viejo hombre se ha quedado en el agua. Entonces yo tengo que empezar a reflexionar. Cuando empiezo a caminar nuevamente, nuevo hombre, y le digo a mi jefe, jefe, he salido a las 6 de la tarde. No, jefe, perdón. Jefe, salí a las 5:30, me quedé más temprano. ¿Por qué hiciste eso? Empiezas a tú trabajar tu verdad y tus conflictos con el mundo y empezar a enfrentar tu vida vieja con lo que quieres ser ahora delante de Dios. Si tú antes te querías salir temprano de tu trabajo, no anunciarlo y mentías, voy a poner el ejemplo de muy fácil, salir antes de mi trabajo. Yo salgo a las 6 y siempre le decía a mi jefe, salgo a las 6, pero yo siempre me iba a las 5:30. Soy nuevo hombre bautizado en Jesús. Y tú te preguntas, cuando le vas a decir la mentira, ¿será que Jesús le diría a su propio empleador o a su jefe del jornal que se fue media hora antes? ¿Será que Jesús mentiría? ¿O Jesús le diría, necesito que hablemos algo importante, jefe, yo no puedo salir más a las 6? Es preferible la verdad. Empezamos a trabajar en nuestra vida. Empezamos a trabajar cuando estoy hablando y se me sale una grosería. Efectivamente, saliste del agua. ¡Pum! Solté la grosería. Bueno, perdón, señor. Voy a tratar de refrenar. Hay hermanos que me han dicho que apenas salieron del agua, su vida cambió. Exactamente, espiritualmente sí. Físicamente tienes una guerra ahora. Físicamente tienes una guerra. Porque hacer lo malo lo puedes hacer siempre. Dice, voy a leer. El Espíritu Santo, a través de la palabra, que es la espada de Dios, según Efesios. ¿Te acuerdas? Pablo encarcelado en Efesios y vio al soldado romano. La espada es la palabra de Dios. Jesús dice que si permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. ¿Qué hago yo en cuanto a la mentira? ¿Qué hago yo en cuanto a la mala palabra? ¿Qué hago yo en cuanto al engaño? ¿Qué hago yo en cuanto al adulterio, en desobedecer a mis padres? Me voy a enfrentar a un momento que voy a decir, yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar. Y cuando eso ocurre en mi vida, hazte las preguntas correctas. Yo siempre digo eso. Hazle las preguntas correctas a la palabra. ¿Será que a Dios le agrada? ¿Será que a Dios le agrada esto? ¿Será que mi Señor Jesús haría esto como yo lo estoy pensando? ¿Será que los apóstoles, guiando a la iglesia de primitiva, enseñaban esto y aquello? Proverbio 16 se los leo, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los pone en paz con él.
Hay muchos textos que yo puedo seguir leyendo, pero ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es la meta del cristiano? Siendo un nuevo hombre, como lo han sido muchas personas, es necesario trabajar en nuestras vidas. Yo quiero preguntar y que ustedes me respondan, por favor. Estamos en un estudio. ¿Qué ha trabajado usted en su vida apenas salió del bautismo? Apenas salió del bautismo. Es más, usted bajó el bautismo pensando en tantas cosas graves que usted cometió. Pero hay algo en especial de corazón, se lo digo, hermano, que yo, Alejandro Castellaní, cuando iba caminando el bautismo, no dejaba de atormentarme aquí día y día. Y yo me agarraba el bautismo y digo, Padre, ayúdame con mi debilidad. Padre, ayúdame. Yo solo no voy a poder. ¿Cómo cambio yo esto? ¿Cómo cambio yo el camino de mentira por un camino de verdad? Yo sufrí mucho, hermano, cambiando un camino de mentira para cambiar a un camino de verdad. Yo trabajé mucho y me di muchos golpes trabajando el camino de la verdad y quitándome el camino de la mentira. Yo quiero escucharlo a usted, hermanito. ¿Qué ha trabajado usted en su vida apenas salido de las aguas del bautismo? Creo que la lucha es esa, hermano, de aprender a vivir no como el mundo vive. Ya, cuando nosotros somos bautizados y reconocemos, la vida tiene que dar un cambio total. Entonces, arrepentimiento no significa un cambio de mente, ¿no? Amén. Pero como resultado un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Entonces, rotundamente cambia, ¿verdad? Una lucha que tenemos, las cosas que yo hacía en el mundo ya no sé. Esa es la lucha constante. ¿Qué hacer? Hasta lograr hacerlo, como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Hay un texto, hermano Jorge, me hiciste acordar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mi papá y mi mamá me decían, hijo, ¿usted quiere ir para el colegio y salir bien? Reúnase con los que están estudiando. Si usted quiere ir para el colegio y fracasar, póngase con los que no estudian, póngase con los que están siempre con la rochela en el salón. ¿Usted quiere ir a la universidad y graduarse? Póngase a estudiar y júntate con personas. Es decir, un refrán venezolano, el que está con un coco, aprende a confiar. La diferencia. Si yo me rodeo de personas, por ejemplo, yo tengo mi matrimonio y yo voy a hablar con una persona que está divorciada y yo le pedí consejo a una persona que fracasó en su matrimonio, decir, ¿qué puedo hacer yo en mi matrimonio? El ser testimonio. Es más, si yo tengo un problema matrimonial, ¿qué es lo que te dicen los psicólogos de este mundo? ¿Qué es lo primero que te dicen? No te compliques, divórciate. Es más, yo conozco un abogado que hace separación de bienes. Si tú vas a un predicador de la Iglesia de Cristo, vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Vamos a ver cómo te puedes volver a enamorar de Dios. ¿Puedes hacer una mano a la manita de usted con el niño, por favor? Ya, vamos a ver de qué forma Dios te puede ayudar. El consejo del mundo no va a ser el consejo de Dios. Porque el mundo quiere destruir tu matrimonio. El mundo quiere destruir tu relación con Dios. ¿Qué dice Mateo 3:17? Y otro que me busque, Juan 8:29. Mateo 3:17 y otro texto, Juan 8:29. Amén, hermano. Mateo 3:17. Sí. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: Este es mi hijo amado en quien me complazco. Amén, hermano. ¿Qué significó a las personas que estaban allí escuchar tanto en el bautismo, escuchar en el monte, en la transfiguración de Dios, cuando Él se transfiguró y apareció en Moisés y Elías? Escucharon la voz, inclusive Hechos capítulo 1, los apóstoles dijeron, y nosotros oímos la voz. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Sermón del monte. Oíste lo que fue dicho a los antiguos. No matarás. Pero Jesucristo dice,
Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué hace? ¿A quién hacemos caso? Oíste lo que fue dicho de los antiguos, no adulterarás. Pero cualquiera que mire a una mujer para codiciar solamente con ella, de vista, sin que ella se entere, solamente pensar lascivamente, sexualmente, como tú la quieres imaginártela, y ella no se ha enterado, ya para Jesús cometiste adulterio. ¿A quién le hacemos caso? Es que Dios es un Dios de prohibición, escuchamos. Dios, si yo soy cristiano, Dios me prohibirá todo. Y yo respondo, si tú eres cristiano, tu matrimonio durará hasta que la muerte los separe. Si tú eres cristiano, tus hijos te honrarán a ti, papá y mamá, y no te dejarán cuando estés en buena vejez. Si tú eres cristiano, tus lagares rebosarán de mosto. Si tú eres cristiano, no habrá un día en que te falte el agua, la comida y el vestido. Si tú eres cristiano, gozarás de vida eterna. Si tú eres cristiano, tendrás el Espíritu Santo. Yo puedo seguir hablando, hermano, horas de los beneficios contra la mentira de este mundo. El mundo siempre en contra de lo que dice Jesús. ¿Qué estamos estudiando entonces? ¿Qué pasa cuando yo salgo de las aguas del bautismo? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Voy a leer un texto ante Juan 8:29, por favor, y yo voy a leer otro texto. Juan 8:29. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Jesús dice que Él hace siempre lo que a Dios le agrada. Hay un texto en Apocalipsis. Ve conmigo Apocalipsis. Capítulo 2, verso 2. Apocalipsis 2:2. Yo sé todo lo que hacen. ¿Cómo empieza Reina Valera 1960? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Una pregunta. ¿Jesucristo conocerá lo que Alejandro hace o lo que ustedes están haciendo? Jesús sabe. Es decir, yo no tengo que estar pendiente, ni tengo que estar yo pensando si el hermano me ve, yo me comporto así. Si mi esposa me ve, yo me comporto así. Si mi jefe me ve, yo me comporto así. No. Porque usted Dios no lo deja de ver nunca. Usted Dios no se puede esconder de mí. Adán trató de esconderse en un arbusto. Hombre, ¿dónde estás? Es que me escondí. Y Jonás, ¿a dónde vas, Jonás? Te mandé a Nínive. ¿Qué haces viendo a Tarsi? Jonás, por favor, ¿te vas a esconder de mí? ¿Te acuerdas Eliseo? ¿A dónde fue a huir? A una cueva. ¿Nos podemos esconder de Dios? Yo sé todo lo que haces. Apocalipsis 2:2. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba a las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Nosotros estamos trabajando. Pero ¿qué sucede cuando hay algo allí que está todavía molestando mi relación con Dios? Yo quiero que tú te la lleves a tu mente ahora mismo. Versículo 4. Pero tengo una queja contra ti. ¿Qué dice el verso 4, hermano? Por favor, Reina Valera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una pregunta, hermano. Yo puedo contextualizar el primer amor aquí, como ya lo hemos hecho en Apocalipsis, en esta clase vista. Pero usted puede pensar, ¿qué existe hoy que Dios mismo se aparezca y entre por esa puerta o suene su trompeta y venga Jesús por segunda vez? ¿Usted tiene algo en su mente o arrojado en su corazón
que nos pueda decir el maestro, yo tengo esto contra ti? ¿Existe algo, hermano? Yo creo que es tan importante examinarnos, porque yo no deseo llegar a la presencia de mi Dios luchando una carrera como que si fuera a perder. Jesús les dice a Juan en la isla de Patmos una queja contra la iglesia en Éfeso. Vamos a leer. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como en el principio. Esa familia estaba junta sin amor. ¿Cuántos matrimonios duermen en la misma cama sin amor? Pregunta. ¿Cuántos papá y mamá llegan a una cama y pareciera que estuviesen a kilómetros de distancia? Así escribió Ricardo Arjona, mejor no es un tema. Es importante saber que si tú no realmente no estás amando a la iglesia, no me duelo. Ayer operaron a mi hermano Henry y yo pensaba, un hombre que es de Dios, y me vienen los textos bíblicos, estuve enfermo y viniste a mí. Yo no puedo dejar de visitar a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. Tengo una queja contra ti, Alejandro. Sabía que estaba enfermo y no lo visitaste. Alejandro, tengo una queja contra ti. Estuve en la cárcel y no lo visitaste, no lo animaste, Alejandro. Yo no quiero ese tipo de reclamos, mi Señor. No, pero es que el cristianismo es muy fuerte. Una vida agradable a Dios significa, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Tú imagínate cuando una persona está doliéndose y tú no eres capaz de llamar. Estuve triste, angustiado y afligido. Y no me llamaste, hermano. No me llamaste. Un día te mandé mensaje, Alejandro, diciéndote que no tenía para cenar. Y tú me dijiste, voy a orar por ti. Pero ¿qué tiene la oración? Dice el maestro. Si no le das la necesidad del hombre, lo que necesita ese hombre es tu comida. Tu oración está bien, pero llévale el alimento. Llévale el alimento. ¿Qué aprendemos, hermano? Yo voy a empezar a concluir. ¿Qué aprendemos? De la vida que agrada a Dios. Una vez un hermano, en paz descanse, yo lo llamo, era tarde. Manito, usted guarde, varón, ¿cómo está? Y se queda como en silencio, hermano. ¿Qué le pasa, varón? Háblame, dime, ¿cómo estás, varón? El cristiano no puede mentir. Digo, bueno, hermano, usted, si tiene algo que decirme, yo con toda humildad, yo lo recibo, hermano. ¿En qué te he fallado? No, es que tengo que decirte que tengo hambre. Y decía, ¿y dónde estás tú, varón? En mi casa, varón. Pero tengo hambre, varón. Ven, porque yo, mira la ignorancia mía. ¿Y usted por qué es tan flojo? No te levantas de tu lecho, de tu cama y te cocinas algo. Hermano, tengo hambre porque tengo que comer. No tengo que cocinar, hermano. No tengo que cocinar. Porque no he cobrado, porque no me han pagado, porque me administré mal. Usted le puede dar el sermón que usted quiera al hermanito, pero el hermano tiene hambre, ¿sabe? Y es cuando yo analizo y digo, le digo al hermano, te administras mal, no sabes trabajar, tomas malas decisiones, eres una persona que te aconsejo y siempre te vas por el camino malo, o voy y le llevo la comida. Pues, hermanito, le tuve que llevar la comida. Y me gustó mucho que él me dijera, el cristiano no puede mentir. Hermanito, ¿cómo está? Él no me iba a responder bien. Yo cuando le llamen, hermano, cuando le pregunten por usted, no mientan. No mientan. ¿Cómo está? Bueno, hermano Alejandro, estoy así, porque las preguntas que le hacen los ministros de Dios, si Jorge le llama, por ejemplo, que está al frente de esta congregación, hermanito Alejandro, ¿cómo está usted? En victoria, varón.
y yo acabo de pelear con mi esposa y estamos a punto de un divorcio. No, hermano Jorge, yo estoy mal. Estoy peleando con Yubi. Tenemos un problema. ¿Usted nos puede ayudar? Porque si el hermano está llamando, es porque está interesado por mi alma. Sugerencias prácticas. ¿Dónde crees tú que está el consejo de Dios? Aquí, en la iglesia, amén. ¿Dónde está el consejo de Dios? En su palabra. Deja que Dios sea el centro de tus decisiones. Haz las preguntas correctas, son sugerencias prácticas. Deja que reine la bondad en tu vida. Si alguien te pide ayuda, no es el momento para decir hasta cuándo me seguirá llamando para pedirle. No, es el momento para decir gracias mi Señor, porque yo soy un instrumento de tu misericordia, de tu compasión y de tu amor para este o aquel hermano. Usted sabe el privilegio que usted tiene al ser utilizado por Dios. Y si usted no lo hace, sabe que Dios va a cumplir su voluntad. Y si usted no lo hace, sabe que igualmente Dios va a cumplir con su propósito. Si yo me pusiera hoy, le voy a decir toda la verdad, si yo me pusiera hoy en contra de Dios, esta iglesia sigue al frente, porque yo no soy el pilar de la iglesia. ¿Quién es la piedra angular? No soy yo, hermano. Se llama Jesús. Ora por todos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. La oración, hermano. Timoteo, capítulo 2, verso 1, primera carta. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que les ayude, que intercedan en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción y la dignidad de Dios. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo mediador, hay un solo reconciliador. La guerra en Ucrania, el 11 de septiembre, Wall Street, hace cuántos años atrás, murieron mucha gente. Me decía mi hermana Michelle, 11 de marzo, Atocha, reventaron los trenes. Oremos. No, pero es que los que nos gobiernan son unas personas que no quieren a Dios, no conversan de Dios. Usted sabe, una vez, el pueblo de Israel no quería obedecer. Y Dios envió a un rey persa, se llamaba Ciro, el rey Ciro de Persia, un hombre griego y pagano. Y Dios le dijo al rey Ciro, Ciro, ¿vas a hacer lo que yo te diga? Le habló Dios desde el cielo. ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy el Jehová de los ejércitos. Entonces yo estoy contigo, le dijo Ciro. ¿Qué quieres que haga? Dile al pueblo rebelde, a la niña de mis ojos, dile a ese pueblo rebelde que se levanten en armas. Tú solamente llámales. ¿Quiénes están dispuestos a venir conmigo? Dijo el rey Ciro. Y imagínate el pueblo de Israel, porque yo soy el pastor de ustedes ahora. Porque Ciro es mi pastor, dice el Salmo también. Ciro es mi pastor. Solo unos pocos levantaron la mano. Sugerencias prácticas, hermano. Oremos. Tú no sabes a quién va a utilizar Dios. Tú no lo sabes. Yo no lo sé. No, pero es que el gobernante Putin hace estragos, ¿sí? Sí. Como muchos se enseñorean de las naciones. Pero hay que orar. Hay que orar. El que te hace daño, ora por él. Es que mi jefe me la tiene a mí aplicada. Ora por tu jefe. Para que le vaya bien a la vida. Jesucristo siempre iba en contra de este mundo. Ojo por ojo, diente por diente. No, hermano. No. Juan capítulo 3 y terminamos. Verso 15. Explicamos el 14. Verso 15.
para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No existen tres caminos. No existen caminos intermedios. O existe el camino de la perdición o existe el camino de la vida eterna. El pasaje está hablando amor de Dios, infierno y el paraíso. El pasaje lo está hablando. Tres conceptos muy profundos. Creo que Juan 3:16 es uno de los versos más hermosos de la palabra de Dios. El amor de Dios llevó al Padre a dar a su Hijo, porque Él quería que nosotros tuviésemos vida eterna. Pero aquel que no crea en eso será condenado. Comentarios, hermano. Comentarios, hermano. Sí, hermano, eso es lo que quiere Dios, es un cambio de vida en el ser humano. O sea, de eso se trata. ¿Quién no quiere vivir una vida bonita, una vida ejemplar? Todos. Los problemas matrimoniales no los podemos solucionar. Permite que sea Jesús que gobierne tu vida. Amén. Estoy orando por los hogares de la iglesia, que sea Cristo el que gobierne, que haya paz, que haya amor, que haya tranquilidad. ¿Verdad? No buscando la culpa, no buscando quién es el culpable aquí. Si no eres tú el culpable, pues sé tú el que toma la iniciativa y arregla el problema. Amén. Toma la decisión. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Quién era el culpable? ¿Barrabás o Jesús? Barrabás fue libre y Jesús se puso en su lugar. Nosotros éramos los culpables, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces de ahí no es de buscar el culpable. ¿Quién tuvo la culpa? Vayamos a buscar la solución para vivir en paz y obedecer. Así es. Si hay algo bonito e importante de entender en la palabra, que Dios quiere que todos seamos santos. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, esa santidad hay que alcanzarla. Somos santos por la sangre de Dios. Somos limpiados, amén. Pero no sigamos manchando más, sino más bien ayudemos a limpiar. ¿De qué forma yo puedo cooperar con mi Dios para ser limpio? Usted pregúntese. ¿Dios quiere que yo haga esto? Siempre pregúntelo. Cuando te enfrentes a una situación, haz las preguntas correctas. Es preferible. Aquí huyó y aquí murió. Morir espiritualmente. Más comentarios, hermano. Más comentarios. Para Douglas, está bien. Dígame, hermanito. Bienvenido, hermano. Bueno, terminamos, hermanos, con el estudio bíblico. Vamos a dar unos minutos y vamos a empezar el culto de adoración en unos momentos.